Buenas tardes. Esta es la segunda parte de una plática en donde el profesor, el doctor Faustino Sánchez Garduño, nos está ayudando a entender algunos conceptos importantes en cuestiones de dinámica. La idea es aclarar conceptos como el de sistema, linealidad, estabilidad, caos, complejidad, usando el lenguaje de la física y las matemáticas. Entonces, pues queda con el profesor Faustino. Ok, gracias José por tu amable presentación. Espero que el ruido de fondo no sea suficientemente alto como para que la presentación se escuche. Entonces, esta, como bien lo dijo mi colega José Guerrero, esta es una segunda presentación cuya finalidad es ir poniendo y definiendo conceptos básicos en sistemas dinámicos, tratando de introducir los mínimos necesarios, pero que no se van a poner debajo de la alfombra, conceptos básicos de esta línea de trabajo en matemáticas, con la finalidad de hacernos acopio de un lenguaje común que permita establecer analogías, similitudes y eventualmente trabajarlos con cierta precisión en el contexto de las cuestiones organizacionales. ¿Sale? Entonces, para esta sesión tomo como base la exposición que hice la primera vez. En la primera ocasión, en la primera sesión, hablé un poco en lenguaje un poco más libre, muy conceptual, haciendo alusión a problemas que históricamente han sido muy importantes dentro de la mecánica, particularmente. Y lo que quiero ahora es, tomando eso como antecedente, continuar. Entonces, la sesión de hoy está dedicada a discutir los siguientes conceptos. Entonces hablaré del concepto de espacio-fase, del punto de equilibrio en un cierto tipo de modelos matemáticos particulares. Después hablaré de estabilidad en uno de los sentidos que se usa en matemáticas, estabilidad en el sentido de Lyapunov. Después hablaré de estabilidad asintótica, que es un poco más restringida que el concepto de estabilidad solamente. Después, utilizando el de los primeros conceptos, el punto de equilibrio, hablaré de algunos puntos de equilibrio, particularmente para los que se llaman sistemas lineales. En la siguiente parte hablaré de conexión entre estabilidad local y estabilidad global. Básicamente de lo que se trata es de discernir cuándo, teniendo estabilidad en la vecindad de un punto de equilibrio, después preciso, se puede tener estabilidad en regiones grandes del espacio de las variables donde viven nuestro modelo matemático con el cual pretendemos describir el sistema en estudio. Y finalmente una variante de estabilidad, que es un concepto más general, que se conoce con el nombre de estabilidad estructural. Entonces ese es el plan para hoy. Ok, entonces, como dije, va a ser ahora una sesión medianamente técnica. Entonces, y me voy a referir particularmente a un tipo de modelos matemáticos. Entonces, para ello hago abstracción de las variables relevantes, y las denoto como x1 hasta xn, n variables de estado que describen al sistema. ¿Vale? Voy a suponer que estas variables de estado cambian con el tiempo y que su velocidad instantánea de cambio, que realmente serían x1 punto, x2 punto hasta xn punto, y que en forma compacta denoto como x vector punto. Y voy a suponer que esta velocidad instantánea de cambio
satisface una dinámica dada por un campo vectorial, es decir, por una función que una función f, que denoté aquí como f, definida en una región de Rn, es el espacio donde viven nuestras variables. Entonces omega es un subconjunto de Rn y el campo vectorial va de esta región de Rn a Rn. De manera que si yo tomo un punto en omega, entonces f le asigna al vector f evaluado en el punto. Y entonces la ley dinámica que satisfacen las variables de estado de nuestro sistema se escribe en forma compacta como el sistema 1,1, como pueden ver aquí en la figura. Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales, el 1,1, que tiene la propiedad de a cada punto x de omega de Rn le asignamos el vector f y ese me da un vector que es un vector velocidad, la velocidad instantánea de cambio de las variables de estado. Bien, entonces en lo sucesivo me voy a referir a sistemas dinámicos dados por sistemas autónomos de ecuaciones diferenciales. Noten ustedes que la expresión 1,1 nos indica que solo cambia la velocidad instantánea de cambio si cambio de punto en el espacio de estados. Es decir, el campo vectorial no depende explícitamente del tiempo, solo depende de las variables de estado. Lo que valgan las variables de estado para cada vector de variables de estado asignamos un vector f correspondiente a ese vector de estados. Esto, dicho técnicamente, lo que quiere decir es lo siguiente, es que el campo vectorial f asigna a cada punto del espacio un vector. La figura que está a la derecha ilustra justamente esta idea. A cada punto del plano, en ese caso, le asignamos un vector. ¿Estamos? Sí. Le asignamos un vector. Entonces, podemos entender que el sistema de ecuaciones diferenciales 1,1 flecha al plano, en el caso de la figura de la derecha, asignándole a cada punto un vector. Siendo así, entonces, resolver el sistema de ecuaciones diferenciales 1,1 desde el punto de vista geométrico tiene la interpretación siguiente. Una vez que usted ya flechó al plano, como se ve en la figura, entonces adapte curvas que tengan la propiedad de que en cada uno de sus puntos tenga por vector tangente el que dibujó antes. ¿Me explico? Entonces, un poco como está de la imagen que está arriba, que es simplemente el campo vectorial, la imagen que está inmediatamente abajo, justamente lo que hizo fue adaptarle al campo vectorial curvas, que en este caso resulta ser cerradas, como las que se ilustran ahí. Entonces, lo que se ve abajo, digamos, es las curvas que se adaptan al campo vectorial que está bosquejado en la imagen de arriba. Entonces, desde el punto de vista dinámico, resolver el sistema de ecuaciones diferenciales 1,1 se transforma en adaptarle curvas al campo vectorial, de manera que el campo vectorial, sea tangente a las curvas, y eso nos define un espacio, y ese espacio lo vamos a llamar el espacio fase. Entonces, dinámicamente, así lo traducimos. Resolver el sistema 1,1 significa adaptarle curvas al campo vectorial que tengan por tangentes los vectores definidos por el campo vectorial. ¿Sale? Sale. Entonces, siendo así, introduzcamos nuestro segundo concepto. El primero fue de espacio-fase. Entonces, el espacio-fase es el espacio constituido por las variables de estado cuando éstas cambian al transcurrir el tiempo.
y geométricamente tienen esta interpretación. Entonces, nuestro segundo concepto es lo que se llama punto de equilibrio. Entonces, este punto de equilibrio, el punto de equilibrio de un sistema lo vamos a entender como sigue. Si existe un punto, que aquí denoté como X asterisco vector de omega, que tenga la propiedad siguiente, que si yo evalúo el campo vectorial en ese punto y el resultado que obtengo es el vector nulo, entonces diré que X estrella es punto de equilibrio del sistema. En otras palabras, los puntos en los cuales el campo vectorial les asocie el vector nulo, esos puntos los vamos a llamar puntos de equilibrio. ¿Sale? Ahora, si un campo vectorial tiene un punto de equilibrio, entonces ese punto de equilibrio define una solución del sistema de ecuaciones diferenciales, una solución constante que no cambia en el tiempo. Entonces, eso quiere decir que si tenemos un campo vectorial como el 1, 1 y ese tiene un punto de equilibrio, si escogemos como condición inicial exactamente el punto de equilibrio, esa será la solución del sistema para todo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que los puntos de equilibrio por sí mismos no son relevantes, porque si hay un punto de equilibrio, entonces asociado a ese punto de equilibrio tenemos una solución que es constante. Esa es la aburrición, es lo peor que puede pasar cuando algo no evoluciona. Entonces lo importante no es los puntos de equilibrio en sí mismos, lo importante es si hay un punto de equilibrio y escogemos una condición inicial que no sea la de equilibrio, es ver y que la dinámica esté regida por un sistema del tipo 1-1, ver qué le pasa a la solución que parte de un punto que no sea el de equilibrio, sabiendo que hay un equilibrio. ¿Estamos? Sí. Entonces, esa es realmente la pregunta relevante. La pregunta es, ¿qué le pasa a las soluciones de un sistema del tipo 1-1 cuando se considera una solución que parte de un punto que no es el de equilibrio, sabiendo que hay un equilibrio? ¿Sale? Entonces, ese es realmente el problema importante a estudiar y a resolver, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces, fíjense que si el sistema 1-1 tiene un punto de equilibrio, esta función en general, el campo vectorial en general es una función no lineal. ¿Qué quiero decir por no lineal? Lo que quiero decir por no lineal es que el efecto de f sobre la suma de dos vectores no se traduce en la suma de los efectos. ¿Me explico? Sí. Es decir, f aplicado a x1 vector más x2 vector no es f de x1 vector más f de x2 vector, en general, ¿no? Entonces, en general, f es una función, es un campo vectorial no lineal, en general. ¿Sale? Bien, pero si el sistema 1-1 tiene un punto de equilibrio, en el sentido que dice la definición 1, entonces, en una vecindad de ese punto de equilibrio, siempre que el campo vectorial sea suficientemente suave, hay criterios por ahí de suavidad, quiere decir diferenciabilidad básicamente. Si el campo vectorial es suficientemente suave, entonces en una vecindad del punto de equilibrio, uno puede aproximar el sistema no lineal 1-1 por uno que es un sistema lineal, por el sistema lineal 1-2. Y la forma como se procede es que se considera el campo vectorial f y se fija uno en su derivada respecto a las variables de estado. La derivada de un campo vectorial se llama la matriz de Jacobi, la matriz jacobiana. Entonces, nos fijamos en la derivada del campo vectorial, la evaluamos en el punto de equilibrio, eso me define una matriz de n por n. Si esa matriz la aplico al vector columna x, eso me produce un sistema lineal. Entonces, localmente al sistema 1-1 lo podemos aproximar por el sistema lineal 1-2.
localmente. Y esta restricción local es muy importante, porque si uno se sale de algún criterio de localidad, puede ocurrir que la aproximación lineal nada tenga que ver con el sistema no lineal original. O sea, esto que frecuentemente uno escucha, sobre todo en el lenguaje de los físicos, es: si tienes un sistema dinámico no lineal, aproxímalo por su sistema lineal, y entonces cree que la dinámica del lineal te da la dinámica del no lineal. Eso no siempre ocurre. Eso es un buen deseo, pero no siempre ocurre. Creo que Entonces, aquí digamos que a ver si entendí, Faustino, para que eso funcione se requieren, según entiendo, dos cosas. Uno, que estés en una vecindad que habría que ver de qué tamaño es, o sea, que sea una vecindad local, y por otro lado, que la función en esa vecindad sea suficientemente suave, que tenga cierta, ¿no? Sí, que sea derivable, que el campo vectorial sea derivable. O sea, que no tenga picos. Que no tenga picos, digamos, y que el teorema de existencia y unicidad se cumpla. No digo más cosas técnicas, estoy procurando ser así muy cauto. Entonces, lo que digo en la nota 1 es lo que adelanté en palabras hace un momento. Lo que uno querría es que la dinámica local en una vecindad del punto de equilibrio fuese cualitativamente equivalente a la correspondiente del sistema lineal que lo aproxima en el equilibrio. Ese es el deseo. Y hay casos en los que esto ocurre, pero también hay muchos otros casos donde eso no es cierto. Y que a lo mejor son... Y que desde el punto dinámico, desde el punto de vista dinámico, de hecho son la puerta de entrada a conductas dinámicas muy ricas. Si nos da tiempo, algo veremos de esto, ¿sale? Entonces, adelantemos, vamos precisando cosas, ¿no? Entonces, enseguida introduzco la definición 2, así como lo hacen los matemáticos. Después lo digo en términos de muñequitos, ¿sale? O si quieren, primero lo digo en muñequitos y luego vemos la definición precisa. El dibujito que está abajo es muy, muy significativo. El vértice que está ahí, por donde está la delta, ese es nuestro punto de equilibrio, ¿sale? Ese, digamos, es el 0. Y tomemos una condición inicial cercana del origen, la x0. Entonces, si la condición inicial es cercana al equilibrio, tanto como en una vecindad de radio delta, y le ocurre que la solución que parte de x0 permanece cercana a la solución 0 del eje t, entonces vamos a decir, para tiempos posteriores, entonces vamos a decir que la solución 0 es estable en el sentido de Lyapunov. Es decir, si inicialmente una solución está cercana al equilibrio y sucede que para tiempos posteriores permanece cercana al equilibrio, diremos que el equilibrio es estable. Eso dicho con lenguaje de los matemáticos, lo que se expresa de la siguiente manera: que si tenemos un punto, si el sistema 1,1 tiene un punto de equilibrio, se dice que X estrella es punto de equilibrio estable, y agregamos en el sentido de Lyapunov, siempre que dada epsilon mayor que 0, exista delta, tal que si phi es solución del sistema que parte de la condición inicial cercana, eso implique que permanece cercana para todo tiempo posterior. Claro. Eso que dije en palabras, en lenguaje técnico es la definición 2. ¿Sale? Entonces, la condición de estabilidad en este sentido es que permanezca cercano al equilibrio. Si inicialmente parte cercano, que permanezca cercano para tiempos posteriores. Inicio cercano también. Y la evolución posterior. Un poco como está en la imagen, creo que esa la ilustra. Si se fijan ahí, las dos, digamos, circunferencitas o elipsitas, una tiene... Distinto
Distinto radio. Distinto radio. Distinto radio. O sea, pero sigue cercano. Pero sigue cercano con algún criterio. Sí, este es un cilindro. Es un cilindrito como realmente, abombachado. Exacto, realmente es como un cono truncado. Un radio que es delta, acá hay un radio sí, no, que es el radio es diferente. En general son diferentes. Pero son pequeños. Pues. Pero son, exacto. O sea, básicamente es, si inicialmente la solución es cercana al equilibrio, el eje T es la cero, si la solución que parte de ahí permanece cercana, con algún otro sentido de cercanía, medido de otra manera, con épsilon, entonces diremos que el equilibrio cero es estable. Es mi X estrella, ¿sale? Es la cero. Bien, entonces, este concepto fue introducido originalmente, bueno, con esta precisión ya, quizá un poco menos, por Lyapunov en su tesis de doctorado que se llama Sobre la estabilidad del movimiento, que fue en 1890. Bien, entonces esta idea de estabilidad, que basta con que la solución permanezca cercana al equilibrio, a la solución de equilibrio, se puede hacer más exigente, ¿no? ¿Y cómo se hace más exigente? Fíjense, si además de que permanezca cercana, sucede que a la larga la solución que inicialmente parte cercana al equilibrio, a la larga se confunde con el equilibrio, o sea, no solamente que permanezca cercana, sino que se confunda con el equilibrio a la larga, entonces vamos a decir que el equilibrio es asintóticamente estable. ¿Estamos? O sea, algo así como que esa curva que está dibujada ahí se le pega al eje T. Tiende a ser la recta. Exactamente. Tiende a ser la recta. Eso es lo que deja de oscilar y se va como que convirtiendo en algo. Se va haciendo, si este es el eje T, entonces la solución para estabilidad basta que permanezca cercana. Haga lo que haga, pero cercana. Para estabilidad asintótica, no solamente permanece cercana, que sí, sino que además a la larga, haga lo que haga, se confunde con la solución de equilibrio. Y eso técnicamente significa esto. Primero, que permanezca cercana y que a la larga se confundan la solución con el equilibrio. Tiende a cero, es lo que quiere decir. Tiende a cero. Entonces, dos sentidos de estabilidad, ¿verdad? Un sentido más o menos ligero y un sentido más estricto. El primero, estabilidad en el sentido de Lyapunov, y el segundo es estabilidad asintótica, en el mismo sentido de Lyapunov. ¿Estamos hasta ahí? A ver. Bien, ahora, fíjense, cuando se tienen puntos de equilibrio, uno quisiera tener criterios que te permitan decir cómo son las soluciones en una vecindad del equilibrio. Eso quisiera uno. ¿Sale? Entonces, los problemas de clasificación en matemáticas son algo muy importante. Son fuente de muchos problemas matemáticos relevantes y en la modelación matemática también. Entonces, lo que voy a decir ahora es algo respecto a la clasificación de los puntos de equilibrio para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales en dimensión 2 y en dimensión 3. Teniendo en mente que los sistemas lineales son aproximación local de sistemas no lineales. ¿Estamos? Entonces, teniendo en mente esta idea, enseguida vamos a hacer la clasificación de las soluciones de equilibrio en sistemas en dimensión 2 y en sistemas de dimensión 3. ¿Sale? Los sistemas de dimensión, no entro en los detalles, esto los podría hacer si fuera un curso regular, no es un curso regular, entonces la clasificación la voy a dar en términos cualitativos, en términos de cualidades. Entonces vámonos. Entonces, si consideramos sistemas lineales, recuerden la cara que tienen. Ahí puse que la matriz A de 2 por 2 es la que define el sistema lineal. Recuerden que esa matriz A es como la derivada del campo vectorial evaluada en el punto de equilibrio, que es la matriz de Jacobi, y que allá denotaba como J. Aquí le puse A.
Y pensemos en que entonces A es una matriz de 2 por 2 y que es invertible. Que sea invertible quiere decir que una característica de ella se cumple. Su determinante no es 0. ¿Sí estamos? Entonces, para sistemas de 2 por 2 ocurre que solo hay dos cantidades de la matriz que lo definen todo, que es su traza, y la traza de una matriz se define como la suma de los elementos de la diagonal. ¿Sale? Y el determinante se define como el producto del primero con el cuarto menos el tercero con el segundo. Ese es el determinante. Ajá. Entonces, si uno considera el conjunto de matrices de 2 por 2 invertibles, es como fijarse en el conjunto de sistemas lineales de 2 por 2, simplemente variando la matriz A. ¿Sale? Pero resulta que para ese conjunto de sistemas de ecuaciones diferenciales, las dos propiedades, traza y determinante, básicamente lo dicen todo de sistemas lineales. Simplemente fijándose en esta cantidad, traza al cuadrado menos 4 veces determinante igual a 0. Eso, si se fijan, si ustedes despejan de ahí 4 veces determinante y pasan la traza al cuadrado, eso define en el plano traza de A, determinante de A, una parábola. Es de la forma y igual a x cuadrada, ¿verdad? Despejando 4 veces determinante igual a traza al cuadrado. Es como tener y igual a x cuadrada, cuya gráfica es una parábola. Eso quiere decir que el conjunto de sistemas de ecuaciones diferenciales para los cuales les ocurre que la 4 veces determinante sea su traza al cuadrado, son puntos que corresponden en este espacio a puntos que corresponden a esta parábola, ¿verdad? Y esa parábola divide al plano en regiones donde dinámicamente se tienen cosas muy diferentes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo considero un sistema lineal, pero traza al cuadrado menos 4 veces determinante no cae sobre la parábola, entonces puede ocurrir que el punto de equilibrio sea un repulsor de tipo espiral, o que sea un repulsor de tipo nodo, como está acá. Ajá. Y los que caen exactamente sobre la rama de la parábola se llaman nodos degenerados. Ajá. Entonces, la región que está con traza positiva y determinante positivo tiene básicamente 3 conductas dinámicas. Todas son inestables, el punto de equilibrio es inestable, y son de 3 tipos: o nodo degenerado, si estamos sobre la parábola, o bien de tipo espiral, a veces se le llama foco en la literatura. Ajá. Mientras que si nos vamos del lado izquierdo, donde la traza es negativa, entonces esta rama de la parábola divide al espacio en regiones donde se tienen puntos de equilibrio. En general, el punto de equilibrio es atractor aquí. Es atractor, es estable en el sentido de Lyapunov, porque las soluciones tienden al punto de equilibrio. Lo hacen de forma diferente. Pero tienden al equilibrio. Entonces, es decir, a la larga, cualquier condición inicial que ustedes tomen, la solución evoluciona hacia el punto de equilibrio. Y lo hace de formas diferentes. Lo hace como una espiral, si estamos en esta región. Lo hace como de esta otra, si estamos por debajo de la rama de la parábola. Y si estamos exactamente sobre la rama de la parábola, es de tipo nodo degenerado. No se puede pintar, ¿verdad? Bueno, en fin. El nodo degenerado, a ver, lo voy a hacer aquí en el aire, o se puede escribir allá, pero si me voy, nada se descompone. No, pero te vas a mover, no está más complicado. A ver, lo voy a dibujar aquí un poco sin rayar la pantalla, claro. Si estamos exactamente sobre esta rama de la parábola, entonces la dinámica es como voy dibujando, fíjense. Así, llega, y así. Entonces, la flechita va hacia adentro. ¿Se ve? Mientras que del lado derecho las flechas se invierten. Es así y así.
¿Estamos? Aquí ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué pasa para aquellos sistemas cuya traza es 0 y el determinante es positivo? Sobre este eje viven lo que se llaman los centros, que son trayectorias cerradas que rodean al origen. O sea, todo sistema de 2×2, definido por matrices cuya traza sea 0 y determinante positivo, localmente su dinámica es de tipo centro, son curvas cerradas, concéntricas. Ajá. Mientras que en esta otra región, cualquiera que sea la traza, pero si el determinante es negativo, entonces la dinámica es de tipo punto silla. ¿Eso qué quiere decir con punto silla? Para el caso bidimensional, quiere decir que el punto silla está caracterizado como sigue. Hay una dirección que atrae, una línea de atracción, y hay otra transversal a esta, que es repelente. Se les llama variedad estable una, variedad inestable a la otra. Eso es si estamos exactamente sobre los ejes. Si no estamos sobre los ejes, entonces la dinámica hay que hacerla compatible. Si esta es la dirección que atrae y esta es la dirección que repele, y la condición inicial no está ni sobre una ni sobre otra, entonces, por ejemplo, aquí, entonces la dinámica debe ser tal que se acerque, pero y se repele. Mientras se va acercando más. Así hacen esto, ¿no? Y acá sí, así. Ajá. Entonces, esa es la dinámica típica de un punto silla, en el caso del plano. ¿Estamos? Entonces, esta es la caracterización de sistemas lineales de 2×2. Una cosa que es interesante y que este diagrama lo ilustra muy bien es el siguiente. Piensen ustedes en un sistema cuya traza es 0. Entonces, por lo que dije hace un momento, la dinámica alrededor del origen es de tipo centro. Entonces, las trayectorias son cerradas, concéntricas. Entonces, piensen en un sistema típico que está aquí, ¿sale? Cambien tantito los coeficientes, las entradas de la matriz A, cámbienlo tantito, ¿sale? De manera que la traza ya no sea 0. Entonces, típicamente caerá o bien para acá o bien para acá. ¿Se fijan? Con modificar su traza para determinante fijo, con determinante fijo, modificando levemente la traza, caemos aquí o caemos acá. Eso quiere decir que los centros, incluso en sistemas lineales, son extraordinariamente sensibles a los cambios. Solo basta cambiar tantitito. Ay, battery is going down. Sí estará, Tania, estará bien la... Ay. Bueno, a ver, regreso a la idea. Entonces, basta perturbar ligeramente las entradas de la matriz A, de manera que si su determinante es fijo, pero cambio la traza tantitito, cargo a cosas muy diferentes, a ser repulsor o a ser atractor. Muy diferentes cualitativamente, porque una cosa es atraer y otra es repeler. Entonces, quiere decir que las conductas de tipo centro son extraordinariamente sensibles a los cambios. Wow. Es decir, esto desde el punto de vista de modelación matemática quiere decir que sistemas de ecuaciones diferenciales que exhiban centros hay que tenerles cuidado. Dinámicamente bonitos, pero desde el punto de vista de modelación matemática tienen problemas por la sensibilidad. Basta, como yo digo a veces, que pase una mosca para que la dinámica de los centros se destruya. ¿Estamos? Y así, fíjense, esta es una belleza, porque si siguen con esta misma idea, fíjense, determinante fijo, pero traza cambiando. Entonces la dinámica puede transitar de un atractor de tipo espiral, atractor de tipo nodo degenerado o atractor de tipo nodo. Pero si cambian a la derecha, se modifica radicalmente el asunto. Llegan a repelente de tipo espiral, de tipo nodo degenerado o de tipo nodo. ¿Sale? Entonces, considerando determinante fijo y traza cambiando. O sea, esto en sistemas lineales. Ya no digamos sistemas no lineales, las cosas son más ricas todavía.
Ahora, ese es si hacen cambios así, en el sentido horizontal. Si lo hacen en el sentido vertical, pueden transitar entonces desde estabilidad, según una espiral, un nodo degenerado, un nodo estable o bien un punto silla. Traza fijo, cambiando determinante. Entonces, fíjense, incluso en el sistema lineal aparecen cosas muy interesantes. ¿Sale? Entonces, hasta ahí vamos. Oye, bien, resuelto el problema técnico, continuamos. Bien, en el caso de sistemas de 3 dimensiones, entonces pensamos en matrices típicamente de 3×3, igual con la misma propiedad que el determinante no sea cero, que sean invertibles. Entonces, en este caso, la dinámica de estos sistemas lineales en 3 dimensiones es, según lo ilustran las figuras que aquí aparecen. Básicamente lo que nos dice el primer caso, por ejemplo, es que hay un plano de manera que contiene al punto de equilibrio, de manera que si tomas condiciones iniciales sobre ese plano, las trayectorias se van al punto de equilibrio. Y hay una dirección de dimensión 1 que para este caso es también atractora. Entonces, ese corresponde, como en el caso del comportamiento de tipo nodo estable de 2 dimensiones, nada más que ahora son de 3 dimensiones. De suerte que si tomas condición inicial sobre el plano, sobre este plano, la solución se va hacia allá. Si tomas condición inicial sobre esta línea, también se va hacia el origen. Pero si la condición inicial no cae ni sobre el plano ni sobre esta línea, entonces también se va al origen. Está ilustrado allá en la primera figura. ¿Sale? En 3 dimensiones. Puede ser el nodo atractor o puede ser un nodo repulsor. Cuando es inestable. Cuando es inestable, exactamente. ¿De qué depende? Eso depende de propiedades de la matriz, de las raíces de su polinomio característico, que se define como el determinante de la matriz menos lambda veces la identidad. Ese es el polinomio característico. Entonces, en este caso, las raíces del polinomio característico son reales y negativas las 3. Y acá son reales y positivas las 3. Puede ocurrir aquí las tres son negativas. Aquí son 2 negativas y una positiva. Las raíces. Las raíces del polinomio característico. Aquí 2 son reales positivas y una real negativa. Lo que no veo es, Sí. o a lo mejor porque es un poco confusa la imagen, pero como que no veo diferencia entre estas dos. Sí, en la de dimensión 1 es atractora. Ajá. Y acá en la de dimensión 1 es repulsora. Pero como que no se ve que, o sea, debería haber una flecha que va para afuera. Esta va para afuera, debería ser. Esta va para afuera. Sí. Una duda, ¿son vectores? Son curvas. Las soluciones son curvas. En este caso, el sistema de 3 dimensiones son curvas que viven en R3, en el espacio de 3 dimensiones. O sea, que no están en un plano. No están aquí, sino hay una... Como en el otro. Como en el otro que sí es plano, el anterior. Mientras que en este caso, 2 son reales positivas y una real negativa. Y esa dirección es la que atrae. Sí. Esto se puede formular técnicamente. Se puede decir que, por ejemplo, en este caso, que el sistema tiene una variedad de dimensión 2 inestable y una variedad de dimensión 1 transversal a aquella que es estable. Técnicamente eso es. Pero no quiero evitar meterme lo menos posible. Otra posibilidad es que los valores propios, 2 sean complejos y 1 real. Si los 2 son complejos, pero la parte real de ellos es negativa, entonces sobre este plano se tiene una espiral. Eso es
Ajá. Es como lo que está acá. Exactamente. Sí, del lado derecho como que está más, un poquito más, es más visual Y no es la como conducta. un Lyapunov porque el inicio no empieza cerca de el equilibrio. Bueno, es que la vecindad es grandota en los dibujos que acá, pero sí, finalmente es atractor. Ajá. Bueno, depende en qué caso estemos, ¿no? O sea, fin. Sí. Uh-huh. A ver, como que este caso, este de aquí, este corresponde a este de ahí, Exacto. del embudito. Exacto. Aquel. Exacto. Ajá. O sea, si los valores propios son complejos, cuya parte real es negativa, entonces sobre el plano pasa esto, como la espiral de 2 dimensiones. Pero tenemos una tercera, y esta, si la parte real, si el valor propio es real negativa, entonces pasa esto. Entonces eso corresponde al dibujo aquel. ¿Qué pasa cuando toca? Se empezaría... ¿Cuando toca qué? El plano. ¿Sí? ¿Se empezaría a alejar? No, o sea, esto dinámicamente lo que hace es, hace esto, ¿no? Así. Ajá. Y aquí ¿Qué pasa? aterriza en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es atractor, pero lo hace de esa manera. Ajá. Dibuja como una especie de espiral, pero una espiral que se va haciendo de atractor en ambas direcciones, exactamente, tanto en el plano como acá. Mientras que el caso que está aquí es los valores propios son complejos, pero la parte real es negativa, es positiva. Entonces aquí repele como una espiral. Y si el real es positivo, entonces también repele. Es como este. No es como este. No es como ese. No es como ese. No es como ese. Ese no tampoco. Es que aquí es con parte real. La parte real es positiva. Entonces quiere decir que si los proyectas acá abajo, la trayectoria se va desenrollando, es espiral desenrollándose. Uh-huh. Bien, bueno, ahí están las imágenes. Dicen que a veces, bueno, que una imagen dice más que 1000 palabras, aunque hay imágenes que requieren más de 1000 palabras para explicarlas. Ok, entonces, bueno, esto es como dejarles una idea de posibles conductas dinámicas para sistemas lineales de dimensión 2 y de dimensión 3, respectivamente. ¿Sale? Todos estos son lineales. Todos son casos lineales. Bien. Ok, con estas ideas un poco intuitivas avancemos en la precisión, ¿sale? Entonces, para eso introduzco la definición 4. Entonces, piensen que el sistema original, el 1,1, el no lineal, tiene un punto de equilibrio. Piensen que existe una función, bueno, en una función que va de la región omega de Rn en R, y que es suave, su derivada es continua. Se dice que la función B es función de Lyapunov débil del sistema correspondiente al punto de equilibrio X estrella, si pasa lo siguiente, condición 1, que la función B se anule en el punto de equilibrio y que esa misma función sea positiva para todo punto que no sea el equilibrio. ¿Estamos? Entonces solo se anula en el equilibrio y para todo punto distinto al equilibrio la función B es positiva. Eso técnicamente se dice que la función es positiva definida. Entonces, primera condición. Segunda condición, si esa función B le pasa que su derivada respecto al tiempo evaluada en una solución del sistema es menor o igual a 0, como está allá, entonces vamos a decir que esa función B es una función de Lyapunov débil. Ojo, vean, es menor o igual a 0. Pudiera ser igual a 0 la derivada. Eso quiere decir que la función, si tomas una solución y evalúas la función B a lo largo de la solución, la función B es decreciente. Ajá. O bien constante cuando se da la igualdad. ¿Estamos? Entonces, un ejemplo sencillo que ya lo manejamos la vez pasada. Este sistema, el 1,3, proviene de la segunda ley de Newton
Entonces, la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración igual a la fuerza. Cuando la fuerza es gradiente, cuando es menos la derivada de la función energía potencial. Este sistema entonces proviene de un sistema mecánico. O sea, esa ecuación diferencial que es m por la masa, por la aceleración, que es la segunda derivada, x dos puntos, igual a la fuerza, pero la fuerza es menos la derivada del potencial, se puede escribir como el sistema 1-3. Entonces, voy a suponer que el sistema, este sistema, el 1-3, tiene un punto de equilibrio en el origen. Un punto de equilibrio, recordemos, es un punto en el cual el campo vectorial se hace cero. Entonces, en particular, si selecciono b igual a 0 y supongo que u tiene un punto crítico en 0, entonces el origen es punto de equilibrio de este sistema. Entonces, si supongo que la energía potencial U tiene un mínimo en x0, en x igual a 0, entonces el hamiltoniano, que es la suma de energía cinética más energía potencial, resulta ser una función de Lyapunov débil para el sistema 3 y correspondiente al equilibrio 0,0. ¿Y cómo verifiquemos la definición? Si evaluamos esta función en el origen, es 0 claramente. Y supusimos que U en 0 es 0 y que además tiene un mínimo. Entonces, y además para todo, como U tiene un mínimo en 0, entonces necesariamente es creciente. Es creciente y esta es cuadrática, la primera parte. Entonces, por tanto, esta función h es positiva para todo punto que no sea el origen. Entonces, ya concluyó la primera condición para ser función de Lyapunov débil. Segunda condición, si nos fijamos en la derivada de ella, a lo largo de una solución del sistema, se puede calcular y eso resulta ser 0 para todo punto, en particular para el origen. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que la derivada es semi-negativa definida. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias son interesantísimas desde el punto de vista interpretativo. Sucede que el hamiltoniano, que es suma de energía cinética más energía potencial, dado que la derivada de esa función es 0 siempre, eso quiere decir que esa función es constante. Pero que esa función sea constante quiere decir que la suma de energía cinética más energía potencial es constante. Es decir, esa suma de energías se conserva. Y eso es muy apreciado desde el punto de vista dinámico y de interpretación física. Que encontremos leyes de conservación desde el punto de vista mecánico es algo muy importante, porque eso permite básicamente resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales, encontrar integrales de movimiento, como dicen los físicos. Esta resulta ser el hamiltoniano una integral de movimiento. Más aún, sucede que las curvas de nivel de h del hamiltoniano coinciden con las soluciones del sistema. Y eso básicamente porque el gradiente del vector b y el vector tangente a las trayectorias son siempre perpendiculares. Entonces, el gradiente apunta así, el vector velocidad, velocidad de las soluciones, siempre es perpendicular. Y eso se cumple para todo punto. Entonces, no le queda de otra que entonces las trayectorias sigan esa condición de perpendicularidad siempre. Y entonces, eso obliga a que las curvas de nivel de h, la gráfica del hamiltoniano tiene este aspecto, porque es positiva. ¿Mandé? Es como un paraboloide colectivamente, porque es de la forma 1 medio de b cuadrada, y localmente el potencial tiene forma de parábola localmente. Entonces localmente es un paraboloide de revolución, la gráfica del hamiltoniano. Y por lo que acabo de decir, entonces esta condición de perpendicularidad entre el gradiente y el vector tangente, entonces obliga a que las trayectorias, guardando esta proporción, esta relación entre el gradiente y el vector tangente, eso obliga a que las curvas de nivel de h coincidan con las soluciones del sistema. Entonces, si ustedes cortan a este nivel la gráfica de h, lo que obtienen es esta trayectoria, esta curva cerrada, que proyectada al plano es esta de acá. Esa es la trayectoria del sistema. Y dependiendo de dónde corten, obtienen diferente curva cerrada.
Diferente radio, exacto, porque están cortando a distinta altura el paraboloide. Entonces sus proyecciones... Mientras más arriba, más la circunferencia... como elipse. Es de revolución. Exacto, es de revolución. Si es de revolución, entonces tiene que ser una circunferencia. Circunferencia, sí. Aquí está medio, no son circunferencias, pero sí, cualitativamente, pues. Ajá. Bueno, entonces, todo esto ya puesto junto, podemos refrasear el teorema de Lagrange de estabilidad. Recuerden que el teorema de Lagrange de estabilidad decía que si puntos donde la energía potencial es mínima, son puntos estables. Eso en la mecánica analítica de Lagrange, eso lo enuncia por ahí así. Eso fue en 1700 y cacho, ¿no? Bueno, en términos de lo que estamos viendo ahora, lo podríamos refrasear de la siguiente forma. Si la energía potencial tiene un mínimo en x igual a 0, entonces el punto crítico es 0, 0. Es estable en el sentido de Lyapunov. O sea, transcurrieron un siglo para enunciar el teorema original de Lagrange en términos de Lyapunov. ¿Cómo andamos? Lo que pasa es que Eric necesita irse. Al 10 para los 3. ¿Al 10 para los 3? ¿Cómo estamos? Todavía tenemos 20. Ok. He ido muy lento, siento, pero bueno. No importa. Vamos bien. Miren, otro ejemplo. Este viene de otro contexto muy diferente. Este ejemplo viene de dinámica de poblaciones. El modelo fue propuesto de forma independiente por un demógrafo, bioquímico, etcétera, Alfred Lotka, y un matemático, Vito Volterra. Fue propuesto de forma independiente. El primero, Alfred Lotka, lo hizo en términos de reacciones químicas, y Volterra lo hizo en términos de dinámica de poblaciones, queriendo estudiar la dinámica de interacción entre dos poblaciones de peces en el mar Adriático, en la parte norte, en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Vito Volterra fue llevado a estudiar este problema porque un zoólogo, Umberto de Ancona, le llevó los datos de las pesquerías de dos tipos de peces comerciales en este periodo que dije, entre las dos guerras mundiales. Entonces le llevó mucha información, muchos datos, como suelen tomar los biólogos, a veces sin ningún orden, sin ninguna metodología, simplemente tener datos. Y para ese tiempo Vito Volterra era un prestigiado matemático italiano. Se acercó al matemático, este muchacho Umberto de Ancona, y le dijo: yo quiero entender la dinámica de estas dos poblaciones en este periodo, tengo estos datos. Después de un tiempo, Vito Volterra propuso el sistema de ecuaciones diferenciales 1-4, pensando básicamente en que una de las poblaciones, cuya densidad es x de t, jugaba las veces de presa, era alimento básico de la otra población, cuya densidad es y. Y entonces, como puede ver en el sistema 4, si en el sistema 4 ustedes ponen b igual a 0, por cierto, a ver, déjenme ver, le sobra una x ahí, perdón, hay un error ahí. Le sobra una x a la primera ecuación. En el ax debería ser a nada más. A menos by, y por x todo. Le sobra la x ahí. Y también en la de abajo le sobra la y. Sí, estamos, perdón, se me fue, pues. ¿Sale? Entonces, si ponen, a ver, ya, ¿estamos de acuerdo? Le quitamos la x al primer término de la primera ecuación y la y a la segunda, la primera y, ¿sale? Entonces, si ponen b igual a 0 en la primera, entonces la ecuación queda como x punto igual a por x. Eso quiere decir que la velocidad instantánea de cambio es proporcional a x, si no hay y, básicamente, si no hay y, ¿no? Eso quiere decir que en ausencia de depredadores, la población crece exponencialmente. Ajá. Ahora veámoslo al revés. Recuerden, le quitamos acá la y
Si X es 0 en la segunda, entonces Y punto es menos C por Y, con la Y que le quitamos, ¿sale? Entonces, quiere decir que si no hay presas, la población de depredadores echa la raya. O sea, es un alimento básico y el único. Y si hay de los dos, entonces uno se perjudica, la presa, y el otro se beneficia, los depredadores. ¿Y cómo es el término de beneficio, de perjuicio para uno y de perjuicio para el otro? Depende de ambas densidades, de qué tanto haya de X y qué tanto haya de Y, ¿no? Eso quiere decir el término cruzado, ¿no? Entonces, este sistema fue propuesto, como dije, de forma independiente, en contextos diferentes, por estos personajes. Y este sistema es un sistema no lineal, típicamente, ¿verdad? Un sistema de 2×2, pero no lineal. Tiene dos puntos de equilibrio, el origen y este otro, que está ahí dado, ¿no? El P estrella, ¿no? Te diría, ¿cómo se llama? Ahorita acabas de decir, es no lineal. ¿Podrías así como que precisar un poquito más? El carácter de no lineal. El carácter de no lineal proviene del siguiente término en el sistema de ecuaciones diferenciales 1,4. Proviene que la velocidad instantánea de ambas, de X y Y, depende del producto X por Y. ¿Se fijan? En ambos lados, en ambas ecuaciones. Entonces, la dependencia del vector velocidad, del vector, depende del producto, depende de X y de Y, pero además del producto. El producto no se parte, no es aditivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, O sea, hay un término no lineal. Hay un término lineal, el término cruzado XY. El término cruzado. Ajá. X por Y. Aunque tiene un término lineal, pero hay otra parte que no. Eso le confiere la no linealidad al campo vectorial. Entonces, ese sistema tiene dos puntos de equilibrio. El 0, 0 y uno que no es el trivial. ¿Sale? Del análisis local uno puede concluir que P0 es punto silla, ya sabemos que es punto silla, y que P estrella es centro. Ese es el análisis local. Es decir, pensando que localmente, alrededor de P0 o P asterisco, el sistema lineal se aproxima por uno lineal. Del criterios que vimos antes, uno puede concluir que P0 es silla y P estrella es centro. Ese es análisis local. Y como decías, José, pues sí, el tamaño de la vecindad puede ser extraordinariamente pequeñito. El tamaño. Pues eso de local, qué tan local es lo local, es de verdad un pelésimo. Les voy a poner ejemplos donde siendo puntos de equilibrio con el criterio local lineal son estables, tomas una solución cercanita a aquella, aunque este sea estable, y se va al carajo. Entonces eso de lo local es muy local, de verdad. después precisaremos. Entonces, eso obliga a que además del análisis local, tengamos el análisis que se llama global. Y ese se puede demostrar. Lo que se puede probar es este teorema. No lo enunció Volterra en estos términos, yo lo estoy poniendo medio en lenguaje moderno. Lo que se puede probar es que el punto de equilibrio P es tipo centro global, o sea, no solamente local, sino es global. Por lo que para cada condición inicial que empiece en el primer cuadrante positivo, se tiene una trayectoria cerrada que rodea a P estrella, implicando, o sea, que la solución con componentes x, t y de t son funciones periódicas del mismo periodo. Que la trayectoria sea cerrada es equivalente a decir que la solución correspondiente a esa trayectoria cerrada es periódica, se sigue de lo siguiente. Si inicialmente está sobre la trayectoria cerrada, al transcurrir el tiempo el campo vectorial va empujando a la solución así. Entonces, transcurrir un tiempo finito, llega al punto donde partió. Eso es periodicidad. O sea, siempre que en el espacio-fase tengamos trayectorias cerradas, eso corresponde a que el comportamiento dinámico de la solución es periodicidad. Ajá. Y eso se puede probar, fíjense en esta función. Esta función
Esta función que está aquí está un poquito complicada, es d por x menos x estrella logaritmo natural del cociente, y lo propio para y. Se puede probar que esta función juega las veces de un hamiltoniano para el sistema 1,4. Es como una energía. Es decir, que el sistema 1,4 es cualitativamente hablando como uno similar a un oscilador armónico. Matemáticamente hablando son la misma cosa. O sea, el oscilador armónico, así con resorte hookiano, que satisface la ley de Hooke, ese dinámicamente tiene la misma dinámica que el sistema 1,4. El sistema 1,4, si me oye un ecólogo, se espantaría. Yo le diría, ese sistema que describe una interacción entre poblaciones, presa-depredador, matemáticamente es un oscilador armónico. Se espantaría. ¿Cómo? Sí. Demostración. Se prueba que esta función hace las veces del hamiltoniano para el oscilador armónico. Hace las veces de hamiltoniano para este sistema, como el hamiltoniano lo hace para el oscilador armónico. Tal cual. Eso se puede probar. Y entonces a lo que uno llega es algo muy bonito. Eso a lo que uno llega es que la gráfica de la función esta que acabo de poner es que entonces es algo que se conserva durante la dinámica del sistema, esta función. Y la gráfica de esta función localmente, por lo menos, es como esta vasija. Localmente es una parábola. Es un parábola alrededor del punto de equilibrio. Si ustedes toman regiones más grandes, entonces este paraboloide se va deformando, se le va haciendo así como una boca, como si deformaran así hacia allá, así haciéndole un pico. ¿Me explico? No, porque no va siendo simétrico. De este lado queda muy achatadito, pero de este lado estirado. Entonces esto se va deformando. De este lado se achata. O sea, muy localmente. Muy localmente, sí. Es como un paraboloide. Exactamente. A medida que te alejas, se le va haciendo, se va alargando de un lado y se achata de acá. Entonces, esto que quería hacer ahorita. Que le sale como ¿así? Que es una olla de frijoles. Así, media deformada, ¿no? Una olla de chocolate. Pero, exacto, sí, con su pico, sí. Ajá. Y entonces, pero sus curvas de nivel, entonces, localmente son como elipses. Así localmente. Pero a medida que va subiendo, se va deformando. Pero no importa. Lo que nos está diciendo es que localmente las soluciones son periódicas, son cerradas. Al ser cerradas, las soluciones son periódicas. Y la periodicidad cambia, bueno, se mantiene, porque se mantiene la cualidad de ser trayectorias cerradas. Y eso corresponde en términos de las poblaciones, en que ambas poblaciones cambian periódicamente. Y la imagen que está a la derecha, uno es depredador y otro es presa. Y la explicación es están desfasadas, si se fijan, no coinciden los máximos, por ejemplo. ¿Se fijan? ¿Eso qué quiere decir? Que si la población de presas empieza a aumentar, los depredadores tienen más que consumir. Claro. Pero a medida que la población de presas sigue aumentando, la población de depredadores también consumen más presas. Claro. Pero llegan a consumir más presas de manera que la población de presas empieza a disminuir. Pero eso tiene el efecto que disminuye también los depredadores. Pero al disminuir los depredadores, las presas se reponen. Y al reponerse, empiezan a consumir los depredadores. Pero al consumir más, redunda en disminución de las presas. Eso es lo que está dicho ahí. Y vean cómo dinámicamente es algo muy bonito. Los datos que están arriba corresponden a una interacción entre linces y... ¿qué? Linces y ¿qué se llama estos? Ratones. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? La hare. Sí, como una especie de lobo, sí, pero no es lobo. Es el lince segurito. ¿Sale? Estos son los datos de campo registrados en Canadá, como durante 90 años, 1840 y tantos, 1900, no sé cuántos. 15. O 39, creo. O 35, por ahí. Bueno, son datos reales que lo que muestran son justamente estas cualidades.
sea, vean que el modelo matemático no sigue al detalle los datos de campo. Pero sí hay un patrón. Pero Es muy parecido. pero tiene cualidades, que ese es el punto. O sea, las cualidades de los datos de campo son reproducidas adecuadamente por el modelo matemático. Un modelo matemático, justamente, esa es su función, es que sea capaz de reproducir las cualidades del proceso, del fenómeno que se estudia. Y, y eventualmente hacer predicciones con ese carácter de tipo cualitativo. ¿Sale? Pues no sé, yo creo que... Pues sí. Porque entonces me quedé está muy... Quedan 10 minutos, Eric, entonces si quieres lo detenemos. Sí, o si se pueden quedar ustedes. Yo diría que mejor lo detenemos y ¿cómo se llama? Si tú te tienes que ir, mejor que te lleves tus cosas. Sí, para que... Y nos vemos en 2 semanas. Y en 2 semanas, pues ya sabes, ya tienes claro tú 1:30 para que lo planifiques y a lo mejor si nos extendemos un poco no haya problema. Sí. Sí. Vale. 1:30 dentro de 2 semanas. Sí. Bueno, entonces continuamos para la parte... En 2 semanas nos vemos aquí con la tercera parte de la exposición de Faustino. Bueno.